La verdad es que para cualquier familia, la primera crisis epiléptica de un bebé es un momento de una incertidumbre brutal. Pero, y aquí está lo interesante, en el mundo de la neurología esa incertidumbre se puede y se debe transformar en claridad. Hoy vamos a ver precisamente eso, cómo los médicos navegan este camino tan complejo para llegar a un diagnóstico que puede literalmente cambiar el pronóstico por completo. Claro, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué significa que un bebé tenga una crisis? Y la respuesta, pues, no es nada sencilla. A ver, en esencia, una crisis es una señal. Una señal de que algo, por lo que sea, está interrumpiendo la actividad eléctrica normal del cerebro. Pero lo realmente importante no es solo el qué ha pasado, sino el por qué ha pasado. Y sobre todo la gran pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. Para entender qué se puede esperar, lo primero es saber que las epilepsias que arrancan tan pronto en la primera infancia se dividen como en dos grandes grupos. Y ojo, el camino que va a seguir cada niño depende y mucho de en qué grupo caiga su diagnóstico. Aquí está, digamos, la gran bifurcación en el camino. Por un lado, tenemos las epilepsias autolimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se espera que las crisis con el tiempo desaparezcan por sí solas y que el desarrollo del niño siga su curso normal. Y luego, por otro lado, están las encefalopatías epilépticas y del desarrollo, las EED. Aquí el panorama es distinto. Las crisis son más serias y además forman parte de un problema más grande que sí afecta al desarrollo neurológico. Ya sé, ¿no? Saber exactamente dónde estamos desde el principio es que es absolutamente vital. Hoy nos vamos a centrar en un diagnóstico muy concreto del primer grupo, el que tiene un pronóstico más esperanzador. Hablamos de la epilepsia infantil autolimitada, o SELIE, por sus siglas en inglés. Entonces, ¿qué es exactamente la SELIE? La definición es la clave de todo. Es un síndrome que aparece en bebés muy pequeños, en lactantes. Se manifiesta con crisis focales, esto significa que empiezan en una parte concreta del cerebro y, lo más importante de todo, es autolimitada. ¿Y qué significa autolimitada? Pues básicamente que está como programada para pararse sola. Y esto permite que el niño siga desarrollándose sin dejar secuela. Lo que vemos aquí es el perfil robot, por así decirlo, de este síndrome. El inicio ocurre en una ventana de edad súper específica. Las crisis también son muy características. Focales, muy breves y a menudo vienen agrupadas, en lo que se llaman salvas, con varias en un mismo día. Pero el punto crucial, el que lo cambia todo, es este. El desarrollo del niño es normal, antes, durante y después. Se mantiene normal. La pregunta es, ¿cómo se llega a este diagnóstico con total seguridad? Pues no es una suposición, ni mucho menos. Es un proceso muy sistemático. Pensemos en ello como una lista de verificación, un checklist, que se sigue a rajatabla, y está basado en los criterios de la Liga Internacional contra la Epilepsia, precisamente para poder diferenciar este síndrome de otros. Este proceso diagnóstico tiene 3 pasos, muy lógicos. El paso 1 es confirmar los imprescindibles, lo que sí o sí tiene que estar ahí. El paso 2 es estar atento a las señales de alerta. Estas no descartan el diagnóstico, pero son como un «cuidado, miremos más a fondo». Y el paso 3 es buscar los criterios de exclusión. Si aparece uno de estos, ya sabemos que definitivamente no estamos hablando de celiac. Venga, vamos con el paso 1, los imprescindibles. Para que siquiera se considere un diagnóstico de SELEI, hay 4 casillas que hay que marcar con un sí. La primera, tiene que haber crisis focales. La segunda, esas crisis deben ser breves, normalmente de menos de 3 minutos. La tercera, y esta es importantísima, el desarrollo del niño tiene que ser totalmente normal cuando empiezan las crisis. Y la cuarta, las pruebas de neuroimagen, una resonancia, por ejemplo, tienen que salir limpias, sin ninguna lesión que pueda explicar lo que está pasando. Ahora, el paso 2, las señales de alerta. Las banderas rojas. A ver, si las crisis empiezan un poco más tarde de lo habitual, si se ve un retraso leve en el desarrollo o si alguna crisis se alarga más de 10 minutos, ojo, esto no descarta automáticamente la SELE, pero sí que obliga al médico a ser muchísimo más cauto, a poner el freno y asegurarse de que no se le está escapando otro diagnóstico que se le parezca. Y llegamos al paso 3, los criterios que excluyen el diagnóstico. Estos son los no es definitivos. Si el bebé tiene otros tipos de crisis, como espasmos epilépticos o crisis tónicas, no es SELIE. Si la edad de inicio está muy fuera del rango, tampoco es SELIE. Y sobre todo, si el desarrollo se ve afectado de forma importante o si las crisis no desaparecen al llegar al final de la infancia, pues el diagnóstico es otro. Esto demuestra la precisión casi quirúrgica que se necesita para llegar al diagnóstico correcto. Bien, una vez que hemos pasado por todo el checklist y todo cuadra, el diagnóstico se va haciendo muy sólido, pero a menudo queda una pieza más en el puzzle.
Una pieza que de hecho nos puede llevar a la causa de todo y que además refuerza ese pronóstico tan positivo. Pues resulta que, en muchísimos casos de SERLI, sobre todo en los que hay antecedentes familiares, se encuentra una variante en un gen muy concreto, el PRRT2. Y esto es fascinante porque significa que una prueba genética puede confirmar lo que la clínica ya apuntaba. Puede dar esa confirmación biológica, esa respuesta definitiva que para las familias supone una tranquilidad enorme. Al final, todo se resume en este recorrido, en esta historia. La SELI tiene un principio muy claro y, lo más importante, un final también muy definido. Empieza en la lactancia, hay un periodo con crisis, que suele ser relativamente corto, y luego simplemente desaparece. Esta línea de tiempo es el resumen perfecto de lo que significa autolimitada. Es una hoja de ruta clara y, por encima de todo, muy tranquilizadora. Esta cita de la Liga Internacional contra la Epilepsia lo clava, lo resume a la perfección. Porque un diagnóstico como el de Sellier no es poner una simple etiqueta, es mucho más. Es una herramienta que predice el futuro. Le dice a las familias y a los médicos qué pueden esperar, qué tratamientos pueden ser necesarios o no, y sobre todo, qué futuro le espera al niño. Y esto nos lleva a una última reflexión. Un diagnóstico preciso, como el que acabamos de ver con la SELIE, tiene un poder increíble. El poder de transformar el miedo a lo desconocido en un camino claro y definido. No se trata solo de ponerle nombre a un problema, se trata de definir un futuro. Y en muchos casos, de reemplazar la angustia por algo que en medicina es oro puro, la esperanza.